buenas tardes y buenas noches para España. Damos bienvenida a este debate donde se va a debatir sobre esta casa restauraría el antiguo imperio Inca. Como saben, tienen 7 minutos, un minuto y le damos el paso al primero de gobierno, los compañeros de Santiago de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas Ok, tardes. Eh, bueno, cuando me digáis. ok, tu tiempo de 7 minutos, pendiente, a ver, comienza a partir de ahora. El siglo XV. Las carabelas de Sabía, la Pinta y la Niña, tras muchos días de viaje desde España, llegan el 12 de octubre de 1492 a las Latinas y Colón pisa por primera vez Latinoamérica. El imperio Inca era en aquel entonces el imperio de tierras latinas. A partir de ese 12 de octubre pasaron a estar bajo el yugo del imperio español. Mi nombre es Claudia Vázquez y junto con mi compañera Cristina Barreiro de la Universidad, del Club de Debate de Santiago de Compostela, hoy vamos a defender desde nuestra posición de gobierno que esta casa restauraría el antiguo imperio Inca. Quiero comenzar definiendo un poco esta moción y vamos a definir restaurar en particular como promover y apoyar acciones culturales que propicien la recuperación del folclore inca. Bien, dividiré mi discurso aproximadamente en 3 argumentos. Bien, mi argumento, como ya adelantaba en mi exordio, sería un argumento histórico. Bien, como ya os decía, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, español, pone pie en Latinoamérica por primera vez. A partir de este momento, los españoles dicen que descubren América. ¿Cómo pueden los españoles definir descubrir como ir a una tierra ya habitada, una tierra que ya tenía a su propia gente en ella y reclamar propiedad sobre la misma, sobre su tierra y sobre sus riquezas? Bien, el imperio inca ya era en aquel entonces el propio de las tierras latinas, un pueblo rico en cultura, en agricultura, etc. Hasta que llegaron los españoles. ¿Qué trajeron los españoles con ellos? Bien, pues los españoles con ellos trajeron la masacre del propio pueblo, trajeron una forzada cristianización, obligaron a la gente ya de esas tierras que tenían sus propios cultos religiosos por su religión monoteísta y sobre todo, y así fue como España consiguió su poder durante todos estos años, expoliaron totalmente a la tierra de sus riquezas. Por ejemplo, con barcos y barcos de oro que durante todos esos años salía de América con destino a España. Si me pedíais un punto de información, Quito. Eh, sí, usted está consciente que básicamente la cultura inca lo que hacía es imponer su cultura ante las otras culturas latinas. Básicamente lo que hizo la cultura española fue venir a generar vínculos culturales entre las naciones. Gracias. Bien, lo que hizo el Imperio Español cuando pisó tierras latinas fue masacrar a los que allí estaban previamente sin ningún tipo de preocupación de de qué religión procedían. En segundo lugar, queríamos exponer un argumento cultural, un argumento de vuelta a las propias raíces del pueblo, ya que no podemos saber hacia dónde vamos sin saber bien de dónde venimos. Lo que defendemos es que en momentos complicados, como lo son ahora, en los que no sabemos cómo avanzar exactamente hacia el futuro, una mirada hacia el pasado nos hará más fuertes. Es decir, entender de dónde venimos, entender todos los imperios que vinieron detrás de nosotros, entender cómo se relacionaron entre ellos y promover que todos los ciudadanos entiendan el folclore y toda la importancia que tuvo para tierras latinoamericanas, será fundamental que podamos avanzar hacia el futuro. Por otro lado, dentro de este argumento cultural, también tenemos un argumento de aumento de la riqueza, ya que bajo esta influencia inca, pues tanto la música como la pintura, como literatura, que ya en gran parte están influidos por ella, podrían seguir desarrollándose en gran medida. Sí, punto de información, Natalia. ¿Me escuchan? Sí, 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 ok.
Actualmente ya hay, digamos, iniciativas culturales de cada nación para agricultura que existía dentro de cada nación al momento de la invasión española. Y me pregunto entonces, ¿qué hace su plan diferente de lo que ya existe en la realidad? Porque usted lo único que promueve es una recuperación cultural que ya se está haciendo. Bien, lo que proponemos es una recuperación cultural y ya le explicaré, bueno, le explico ahora mismo con mi siguiente argumento. Y es que tenemos un argumento, y es que la recuperación cultural que nosotros proponemos no solo pasa por una recuperación meramente cultural, arquitectónica, de la historia del arte, la música, etcétera, sino que vamos un paso más allá, lo unimos con un argumento de sostenibilidad. Si volvemos a ese momento más unidos a la tierra, pues a la ganadería, a la agricultura, etcétera, y o sea, si volvemos a este pueblo unido a la naturaleza, promoveremos la propia vuelta a la naturaleza. Es decir, lo que conseguiremos será que la población tome más conciencia de cómo ha cambiado el trato con la naturaleza desde la antigüedad hasta ahora, y cómo podemos volver a tener realmente una relación sana con ella. Queremos volver a respetar naturaleza, faunas autóctonas, bosques como el Amazonas, que ahora mismo están siendo expoliados. Bien, pues volveríamos a ese respeto que los antiguos tenían por ellos. Y en este último minuto de intervención les quiero repetir los 3 argumentos que desde el gobierno vamos a defender. En primer lugar, este argumento histórico. El imperio inca es un imperio propio de las tierras latinas, rico en cultura, en agricultura, etcétera, que se relacionaba con el resto de imperios de allí, que allí ya estaban, hasta que llegó el imperio español, que los masacró a todos por igual. Los obligó a cristianizarse y expolió sus riquezas, particularmente el oro. En segundo lugar, un argumento cultural, este argumento del que hablamos de vuelta a las raíces, de no saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, de que en momentos complicados habrá que mirar hacia el pasado para entender hacia qué futuro nos podemos dirigir, de este aumento de una riqueza cultural, no solo hacia la pintura y la literatura, sino también un argumento, como ya decíamos, de sostenibilidad, de entender que nos hemos separado de la naturaleza y que tenemos que volver a ella. Muchas gracias. Bien. Javier, me avisas cuando comience yo, por favor. Ok, sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias al primer gobierno por su discurso. Ahora damos el paso a el primer orador de la oposición, el señor Miguel Martínez, entiendo, de la Universidad de San Francisco de Quito. Tienes 7 minutos a partir de ahora. Ok, bueno, principalmente me suena medio raro que vengan unas personas con acento español a creer o a tratar una enfermedad que, como en un anterior acto mundial lo decían, una enfermedad llamada la españolitis. Y la verdad es que no tiene nada que ver. La posición del primer ministro, pues nunca definió un status quo claro, nunca definió los términos de la moción, nunca se definió aquí básicamente qué significaba restaurar. O sea, lo que entendemos como primera oposición y definimos como restaurar es básicamente eliminar lo que teníamos antes y implementar algo nuevo. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿En qué medida? ¿Con qué manera? O sea, no tiene ningún sentido lógico. El status quo que traen aquí no tiene nada que ver, así como los argumentos que sostienen esta moción. Primero, nos han venido aquí a hablar de un argumento histórico, en el cual nos dicen que los españoles vinieron acá, a las culturas latinas, y vinieron acá a una masacre. Vinieron acá a matar a los indígenas. Les recuerdo y les doy aquí una pequeña historia, porque parece que no conocen, y es que la Iglesia Católica dijo que no se podía esclavizar a ningún indígena. Es decir, los españoles que creían que los negros, que las personas afrodisíacas
no tenían arma, creían que los indígenas sí la tenían. Por favor, su punto, Claudio. Bien, sí, quería dejar claro que mientras que usted dice que nosotros no definimos bien lo que decíamos por restaurar, nosotros definimos perfectamente que restaurar sería promover y apoyar acciones culturales que propicien la recuperación del folclore inca. Muchas gracias. Bueno, eso tenía que haberlo hecho antes, como se llama en su discurso, así que me permito hacer su discurso, eso no tiene nada más que ver. Bueno, siguiendo con el argumento que yo planteaba, el argumento histórico, básicamente la Gran Isabel Católica nunca se podían esclavizar, más bien consideraban a los indígenas como unos seres humanos, cosa que en esa época era básicamente un hito. Considerando este punto, básicamente los españoles vinieron acá, y los que vinieron acá ni siquiera vinieron armados. Muchos nos pueden decir que vinieron prisioneros, que vinieron gente malandra. Básicamente aquí vinieron españoles y se encontraron con una comunidad indígena y básicamente lo que hicieron es algo que se llama ser identidad. Esa identidad mestiza que tenemos los latinos, esa mezcla de una cultura inca y una cultura española, esa mezcla, esa institucionalidad que generamos mediante estas dos culturas. ¿Cómo se nos puede venir acá a decir con el segundo argumento que plantea básicamente hubo una destrucción cultural? Cuando básicamente, como lo decía un filósofo ecuatoriano, y vuelvo a decir esta imposición, Bolívar Echeverría, básicamente la identidad, la cultura se genera la cultural. Una pugna cultural entre los españoles, entre la cultura occidental y entre la cultura inca acá, que básicamente tenemos ahora y se llama la cultura mestiza. Bueno, dentro de este rango y sin haber especificado qué significaría, qué significaría volver al imperio inca, porque yo tengo entendido que un imperio, así como el imperio inca y el imperio romano, básicamente su mayor objetivo y principal era tener cada vez más territorios, más terreno, cada vez poner su cultura ante otras culturas, así como lo hacía en el imperio romano, así como lo hacía en el imperio inca. Y básicamente a Atahualpa, que básicamente es un ícono histórico de nuestra cultura ecuatoriana, eso bueno por su punto. Sí, por esa regla de tres, entonces usted nos está diciendo que el imperio español no fue a imponer nada cuando usted mismo está definiendo imperio como alguien que va a destruir la cultura de otros. Entonces aclárese, por favor, con su definición. Muchas gracias. No hablamos de un imperio español, aquí hablamos de una filosofía occidental. Un imperio inca culturalmente comprobado, porque lo que nos dieron acá de aquí no tiene nada que ver con historia, pues están inventando, y déjame decirle esto de acá. Vinieron básicamente acá a hacer una mezcla cultural, una mezcla social. Nunca definieron aquí lo que significa restaurar. Acá restaurar significa básicamente eliminar algo que estaba antes y poner algo nuevo. Restaurar un imperio inca que antes venía acá a las culturas latinoamericanas, imponía, mataba gente y ahí sí, generaba homicidios, mataba gente, violaba mujeres, destruía culturas o religiones y todo eso de acá. Básicamente los españoles vinieron acá y se formaron aquí con una religión, básicamente a una religión mestiza ahora, que si pueden ir ustedes a la capital de Quito, y les invito a que conozcan, pueden ver iglesias en donde están, es la mezcla de entre dos religiones. Eso es lo que sacamos acá. Por este caso, pasamos a afirmar, porque no tengo el tiempo para determinar todos los puntos que podría terminar en la segunda deposición. Al haber una restauración, ¿acaso no se generaría inseguridad económica en todo lo que ahorita conocemos como México? ¿Acaso toda la libertad, todos los derechos, todo el sistema judicial, el sistema económico de México no se vería perjudicado con esto? ¿No se generaría una estabilidad económica legal? Y se quería volver acá a un imperio. Nos acaban de decir que básicamente que al volver, al imperio a otra vez tener cultura, vamos a regenerar la cultura que estaba antes y después. Bueno, si nos vamos a la definición de cultura, decimos que una cultura evoluciona y por eso estamos en el siglo XXI con una cultura mestiza, con una cultura básicamente occidental, la de dos, que forma a una gente latinoamericana única, a una gana que ya ha evolucionado, en la cual sí podemos tener programas de restauración, de bosques, como bien lo dijo mi cámara baja de la oposición, en el cual sí podemos tener todo el arte que los indígenas, aún siendo mestizos, aún no decretando directamente y no está haciendo ningún vínculo causal para volver a tener ese imperio inca que antes tenemos. Sí podemos hacer. Y básicamente, destruyendo estos tres argumentos y planteando primero que por el argumento cultural, esto es, primeramente, ninguna lógica, ninguna causalidad, ningún argumento que nos suspende, no nos estableció aquí, básicamente, con qué nos definiríamos a restaurar, no estableció aquí cuál va a ser el status quo. Entonces, por estas tres razones, básicamente, porque no ha habido aquí, no ha venido aquí a hablar, básicamente, con ningún argumento, ningún status quo, ninguna definición clara de por qué se quiere implementar, básicamente, esto sería solo un berrinche, básicamente, un ideal
una enfermedad llamada la españolitis y decir que los españoles vinieron acá a volver a inventarse la historia, cosa que no es cierto. Y es muy lamentable, básicamente, que no vengan aquí con evidencias claras, que sí quisiera ver la evidencia donde dicen que los españoles vinieron acá a... Muchas gracias. Bien, damos las gracias al primer región. Ahora Javier Javier, ¿me escuchas? Javier. Ok, ok, procedemos a continuar con este debate, a darle 7 minutos al segundo orador de la Cámara de Gobierno, la señorita que representa la Universidad de Santiago de Compostela, si mal no me equivoco, y tienes 7 minutos a partir de ahora. Perfecto. Buenas noches, buenas tardes. En primer lugar, quiero pensar que nuestro compañero de la primera posición, estaba teniendo un problema con su conexión en el momento en el que mi compañera Claudia, primera ministra, definió los términos de la moción. Por si acaso no han quedado claros, a pesar de que los hemos explicado nada más empezar nuestro discurso, desde el primer gobierno hemos definido restaurar como promover y apoyar acciones culturales que propicien la recuperación del folclore inca. Proporcionada esta definición, lo único que puedo sacar en claro del discurso de nuestro compañero y del punto de información hecho previamente por Natalia, es que el problema es que nuestros compañeros se han querido agarrar a que no habíamos definido los términos de la moción para intentar tergiversarla, cuando nosotros sí la habíamos definido. Por lo tanto, nuestros compañeros han dicho que sí tendría sentido apoyar una serie de iniciativas culturales, pero que no tendría sentido volver a imponer las tradiciones incas. Pero es que eso precisamente es lo que hoy, desde la Cámara Alta del Gobierno, hemos venido a defender. Nosotros hemos venido a defender el promover las acciones culturales que propicien la recuperación del folclore inca. Decía nuestro compañero de la primera oposición en un argumento meramente racista que no tenía sentido que unas personas con acento español quisiesen ir a hablarles de recuperación de cultura. Y lo cierto es que a mí me parecía un poco controvertida esta afirmación de nuestro compañero. ¿Por qué? ¿Por qué ese resentimiento hacia los españoles cuando nuestro compañero decía que los españoles no habíamos hecho ningún daño, que nuestros antepasados habían llegado allí y solo se había producido un mero intercambio cultural? Les explico. El resentimiento de nuestro compañero, y enseguida les concedo su punto de información, viene motivado de que ellos mismos saben, las tropas españolas que llegaron a América, es cierto, con Colón no llegaron tropas, pero llegaron después, las españolas que llegaron a América, lo que hicieron fue robar el oro que había en ese momento en Latinoamérica, lo que hizo someter a la población y, ya de paso, violar a las mujeres latinoamericanas. Por lo tanto, sí es cierto que se ha producido una agresión por parte del pueblo español que ha coartado el libre avance de la cultura inca, y es por eso que creemos que debería volver a promoverse entre la sociedad. Su punto de información, Quito, por favor. No le vimos. No se escucha, creo que en la cámara encendida pero el micrófono apagado. Una definición que usted acaba de dar, no hay ningún status quo para establecer algo que ha sido como bien mencionó en la Cámara de Oposición, porque ya están haciendo avances otra vez de la cultura antigua en Inca, no tiene nada que ver. Claro, el problema es que entre establecer una campaña de promoción, de recuperación de los valores incas y celebrar una fiesta un día al año en la que todo el mundo se disfrace y baile en taparrabos, hay una ligera diferencia. Lo que proponemos desde el primer gobierno es una promoción empezando por los más pequeños, por los niños en el colegio, de lo que fueron las tradiciones incas tal y como son en el momento en el que los españoles llegaron, empezaron a imponer sus costumbres y apartaron el libre avance de esta cultura. Por ello, por este argumento histórico, ¿por qué el español impidió el libre avance de la cultura inca? Nuestro argumento cultural, mi compañera Claudia, en un momento como el que estamos viviendo actualmente, donde hay serios problemas para mirar hacia adelante porque nos encontramos en una situación francamente difícil, quizás sea tiempo de mirar atrás y pensar lo que habrían hecho nuestros antepasados años antes, antepasados que sin tantos avances a nivel tecnológico, a nivel cultural, supieron afrontarse a las adversidades. Y por eso, desde el primer gobierno, que deberíamos tomar ejemplo de ellos. Pero no solo es cultura, y aquí es donde
nos gusta empezar a trabajarlo ya desde pequeños, y no, como les decía, con una fiesta al año que no tiene ninguna clase. El pueblo inca era un pueblo respetuoso con la naturaleza, era un pueblo que con muy poquito, con muy pocos recursos, consiguió pues, realizar grandes arquitectónicas, grandes obras artísticas, consiguió cultivar bienes tan preciados como ahora mismo es el cacao en Europa. Y por ello entonces creemos que toda la naturaleza, estos valores pues, folclóricos, de pintura, de danza, deberían recuperarse. Y es que lo que no entendemos de ser gobierno es nuestro, como la cultura de la segunda opción, de la oposición. No entendemos por qué algo tan seña de identidad de una cultura, algo que según ellos sería simple mestizaje cultural y daño a nadie. Ellos mismos lo han dicho sobre los españoles. Han dicho, los españoles llegaron a Latinoamérica, se produjo un mestizaje cultural. Eso no le ha hecho daño a nadie. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es por qué, si ahora producimos un mestizaje cultural a la inversa, si intentamos ahora recuperar lo que son los valores tradicionales de la sociedad inca, si intentamos recuperar un poco, hablamos de imponerlos, o sea, nosotros no estamos defendiendo en ningún momento que tengamos que volver atrás y que todo el mundo ande pues eso, entapados por las calles. Creemos que en todo este caso sí sería perjudicial cuando años antes no lo fue. ¿Está consciente que en la definición de la moción se habla de imperio inca, no de una cultura inca? Y un imperio se define como únicamente como principal que tiene abarcar más territorio, abarcar culturas. Gracias. Verá, es que el caso, quien ha ido a abarcar más territorios y quien ha ido a más culturas ha sido el Imperio Español. ¿Cómo le han hecho? Aclárense entonces ustedes que entienden por imperio. ¿Qué? Entonces el imperio es bueno y no le ha hecho ningún malo a Latinoamérica. Y el imperio inca, por el mero hecho de llamarse imperio, se lo ha hecho. Pero es que además ustedes una asunción a la que yo no le veo razón ninguna. Ustedes decían que este mero hecho de impulsar valores incas provocaría inseguridad económica. Hemos apoyado medidas que provocasen inseguridad económica. Nosotros desde el gobierno hemos la restauración, la promoción de los valores culturales que existían en el pueblo inca pues unos 600 años. El primer gobierno que produciría inseguridad económica. Instamos por favor a la oposición a que por qué se habría inestabilidad económica, ya que parece una afirmación completamente gratuita. Muchas gracias. Claudia, creo que te queda. No, no. Ah, ok. Bueno. Ok. Es el primero. Es el primero. Hola. ¿Me oís? No, que decía que el 00 es la señal de audio. Es cuando es el 00. Y está ahí. ¿Qué? No te oigo. Sí. Vale. Sí, sí. Vale. Muchas gracias a lo que fungió como secretario de gobierno. Damos al segundo orador por parte de la oposición en Cámara Alta, presidente de San Francisco Erika Rodríguez. Hola, Erika, ¿me escuchas? Sí. Aló. Hola. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos en este día. Primero que nada, la moción que ha dado la definición que ha dado nuestro querido acerca de la moción, ya que existen ciertos temas que no tienen una relación muy potente en sí. Primero que nada, restaurar como si fuera promover, o sea, todavía, ¿no? Ok. Acá estoy. Bueno, buenas noches a todos los que estamos aquí. Primero que nada, quiero empezar denunciando
Los términos del gobierno acerca de la definición de la moción, primero que nada explicaban ellos de que restaurar es fomentar, es promocionar. Señor, significa que una cosa que primero que nada tiene cierto error, tiene cierto déficit, debe ser propuesto sobre algo más que debería mejorar. Bueno. ¿Podemos comenzar? ¿Continúo de nuevo o comienzo? Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y buenas noches si es el caso. Quería comenzar mi ponencia explicando que, es decir, denunciando a las definiciones que había dado nuestro queridísimo gobierno acerca de diferentes términos planteados en la moción. Primero que nada, ponían ellos el significado de restaurar como algo que debe ser fomentado, como algo que debe ser promovido, cuando en realidad significa que ya existe previamente una situación que tiene cierto déficit, cierto problema, el cual debe ser cambiado, debe ser sobrepropuesto con algo que es mejor. Primero que nada, por ahí aclaró un poco el término, estaba un poco fuera del lugar. Segundo, también hablaban de lo que era la cultura inca, cuando claramente la moción habla del imperio, entonces hay que hacer una clara diferencia. Bueno, primero que nada, diciendo los diferentes argumentos que tenemos para estar en contra de esta moción. Hablamos principalmente del aspecto cultural, es decir, es una cultura inca. Tenemos nosotros, claramente, los mestizos, somos una prueba de que ellos existen, es decir, no es que la cultura fue eliminada totalmente y nadie tiene ninguna idea de lo que es, de lo que significa, de lo que fue, en ese caso, de lo que realizó. Nosotros estamos bien claros, entonces, no es que esta cultura fue totalmente irreconocible, no. En la actualidad nosotros tenemos propios de ellos e inclusive implementamos hijos de todo. Gran parte del idioma español se da de una mezcla entre el quichua y el español. Entonces, no es que esta cultura fue totalmente relegada. Segundo, hablan, y nosotros también vamos a hablar del mismo. Decían que había un antiguo imperio, el cual fue totalmente eliminado. Y quieren traerlo de nuevo, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Porque una cosa es traer la cultura, que obviamente, recalco, sí es que está en un ente no conocido, sin traer un imperio. Y un imperio tiene diferencia, aquí el primer ministro de la oposición, y esta extensión la hace a través de la abarcar diferentes naciones mediante la imposición. Trajéramos el imperio inca. ¿Qué significa esto? Traer este tipo de noción actual para imponer algo nuevo. Un poco difícil de responder. De igual manera, si quisiéramos traer de vuelta esta cultura inca, hay formas de hacerlo, pero no tiene que imponerse algo. De hecho, debería hacerse una mezcla, debería hacerse una unión de culturas para que esta sobresalga a la actual y se crea algo mejor. Eso es parte de nuestra evolución. Entonces, también vamos a plantear como tercer aspecto, en esta parte, ya que nuestro gobierno explica que ver, si se va a restaurar un imperio, ¿se haría? ¿En dónde? Principalmente el imperio inca estaba establecido en ya este imperio, si quiera o no, fue destruido. Entonces lo que tenemos son los sesgos de esta cultura, porque ya existe. Entonces buscamos traer estas formas de gobierno que ellos tenían, estas formas de vivir a un presente donde este pasado y este presente no tienen correlación, ya que no existen. Doy de pregunta a Claudia Vázquez. Sí, me gustaría saber en qué grado de imponer cuando claramente hemos definido en dos ocasiones nunca imponer. Muchas gracias. Exacto. Por eso mismo fue que al principio de mi ponencia denuncié la definición de su término, ya que restaurar no significa fomentar. Volviendo aquí a la ponencia que estábamos nosotros planteando, vamos a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que si quisiéramos restaurar una cultura, si quisiéramos fomentar una cultura, hay maneras diferentes, pero no tenemos que imponer una cosa que ya está establecida, que ya tiene un statu quo, sobre algo que ya no tiene mucha relación. Deberíamos incluir, eso sí, deberíamos incluir más sesgos de esta cultura inca, que es parte de nosotros, porque eso no se niega, que es parte de nosotros a la forma en que vivimos, a que actuamos, a cómo nosotros conocemos, pero eso no significa eliminar o bien coartar la que tenemos ahora para imponer una nueva, para restaurar una que ya no es. Entonces, bueno,
para concluir la ponencia nuestra, recalcaré los 3 puntos del argumento que nosotros tenemos. El argumento cultural, el argumento social, el argumento económico que teníamos nosotros. Gracias. Bueno, concluiremos de nuevo. Como habíamos explicado, no deberíamos restaurar este imperio porque primero que nada la cultura inca, no era el imperio inca ya que este fue destruido. Segundo, el aspecto social. Nosotros como cultura mestiza, que ya es parte de una mezcla entre esta cultura inca y esta cultura española, tenemos sesgos de la misma. ¿No me están escuchando? Ya tenemos sesgos totalmente eliminados. Y en el último aspecto, el aspecto económico, si se va a restaurar un imperio, ¿cómo se haría en estas crisis que tenemos ahora? ¿En qué país? ¿De qué forma? ¿En qué manera? ¿En dónde? De igual manera. ¿El imperio sería en México? ¿Sería en otro país de Latinoamérica? ¿Sería en Europa? Totalmente expuesta esta idea que buscan plantear. Entonces, eso sería todo. Muchísimas Ya. ¿Qué tipo de puta? Aló, allá. Aló. Ok, creo que ya. Bueno, ok. Damos la bienvenida en este debate a las extensionistas de gobierno. Entiendo que es David Jardín. No, soy yo, Micaela. Okay. Micaela Mendoza. Ok, Micaela Mendoza, disculpa, tienes 7 minutos de discurso a partir de ahora. Suerte. Muy buenas tardes, dignísimo jurado, oposición y bueno, para mis compañeras de gobierno, muy buenas noches. Primero que recordarles la moción. Esta casa restauraría el antiguo Inca. Cuando el líder de la oposición expresó sus ideas, dijo un comentario sumamente racista en contra de la Cámara Alta de mi gobierno. Y me gustaría recalcar que yo soy latinoamericana puramente y le recuerdo que estoy muy bien informada sobre la historia de mi país y de los países andinos, que han el resultado del antiguo imperio. Recalcar a la viceministra de la oposición que el imperio inca no se asentó en México fue el imperio azteca, obviamente en Centroamérica el maya. El imperio inca se asentó en el área andina de Sudamérica. Para toda mi intervención me gustaría recalcar que el imperio era un sistema enorme. No, cuando llegaron acá diferentes colonias como son los españoles, los anglosajones en el caso de Estados Unidos y los portugueses en el caso de Brasil, ya existía un sistema, existía un sistema económico por el cual ellos se movían. Recuerdo que el imperio inca tenía muchísimo oro y se puede ver reflejado en diferentes lugares en el Ecuador y en diferentes monumentos de gran importancia en Perú, por ejemplo. Asimismo, tenían un gobierno. Era un gobierno jerárquico, en donde el Inca representaba la mayor
era el mayor representante y existía desde el Inca hasta Chasqui, que era el mensajero. Y uno de ellos cumplía un papel muy importante en el imperio. Quería recalcar que ellos tenían una religión, que adoraban al sol. Y estoy mencionando todos estos puntos porque creo que si no nuestra historia es destinados a repetirla. Entonces, partiendo de esto, también existía un idioma, una lengua, que en el caso existen aquí, que es, por ejemplo, el quichua. Y estas también tienen reglas. Los indígenas de nuestro país siempre se nos ha enseñado una frase que dice Amaquilla Mayuya. ¿Qué significa esto? Es que ellos se basaban, no mientas y no robes. Entonces, ellos no eran personas que se encontraban en la naturaleza corriendo. Era un imperio, señores. Era un imperio y creo que eso es digno de recalcar. Continuando, nosotros como queremos, sí que mencionamos la palabra restaurar. ¿Por qué? Tomando la señorita viceministra, ella decía que restaurar implicaba cambiar. Y sí, restaurar implica cambiar. Si nosotros ya tenemos estos vestigios, como ya lo he mencionado, es, por ejemplo, la gastronomía, algunas cosas en la vestimenta, necesitamos cambiar. ¿Pero en qué sentido se necesita cambiar? Realizar un cambio para que las sientan en la actualidad al imperio Inca puedan ser incluidas en el sistema, es decir, en la educación, así como también promoviendo los rasgos, mencionó la viceministra, que tenemos los rasgos presentes, sí, para evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? Nosotros tenemos una idea occidental de la evolución, que para poder ser evolucionado se necesita ser blanco y de ojos azules, pero ¿por qué no evolucionar ¿por qué no evolucionar hacia los incas? Si ya tenemos estos rasgos en la actualidad, como ya lo he mencionado varias veces, ¿por qué no evolucionarlos y promoverlos? ¿Cómo se puede promover esto? El punto que mencioné fue la inclusión. Otra gran tecnología que tenemos en la actualidad, a través de los medios tecnológicos como son las redes sociales, las páginas web, se pueden realizar campañas. De hecho, se están realizando campañas para mantener este conjunto de valores que es la cosmovisión, mantenerla y recuperarla en cierto punto, promoverla. Le concedo su poiquito. Bueno, si usted dice que restaurar no tiene que ver con fomentar, ¿por qué restaurar un imperio inca, no una cultura inca ahorita? Gracias. Bueno, señor líder de la oposición, le recuerdo que un imperio no es una cosa, no se la trae Hacienda encima de otra cultura. Es un proceso. Entonces, como lo mencioné antes, puede ser hacia nuestras raíces, hacia nuestros ancestros. Yo, como misa, me siento muy identificada y orgullosa de tener sangre que fueron los incas. Me encantaría ver, me encantaría poder tener España, Inglaterra se llevaron. Me encantaría poder tener la actualidad. Existe muy poco de eso. Entonces, bueno, entonces, como iba diciendo, recordando las palabras del líder de la oposición, él en un punto preciso mencionó que tenemos una identidad. Efectivamente, tenemos una identidad, pero ¿acaso antiguamente no existía una identidad? Ya había una identidad. Los españoles no vinieron a crear nuestra identidad. Ya existía, y mencioné diferentes aspectos que demuestran que nosotros teníamos totalmente una identidad, que se asentaba en un extenso territorio que conformaba el imperio inca. Entonces, luego de todos estos argumentos que yo he mencionado, estoy más que convencida y
gracias a mis compañeras de la Cámara Alta por sus argumentos muy buenos también, que en verdad, a pesar de no estar en Latinoamérica, realmente un aplauso para ustedes, porque han sabido demostrar y han sabido reconocer que el imperio inca es parte de la cultura latinoamericana. Entonces, por eso esta casa restauraría el antiguo imperio inca. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la señorita Micaela por fungir como extensionista de la Cámara de Gobierno. Ahora le damos el pase al tercer orador de oposición, al extensionista de oposición de la Universidad de Rosario. Hola. Natalia, ¿no? Sí. Hola Natalia, ¿cómo estás? Tienes 7 minutos para dar tu discurso a partir de ahora. Buenas tardes y noches a todos los que se encuentran ahorita. Quiero empezar, digamos, diciendo cuál va a ser el orden de mi discurso. En primer lugar, voy a hablar del plan que nos presentó el gobierno. En segundo lugar, voy a también contextualizar lo que fue el imperio inca para luego presentar mis argumentos. Y mis argumentos, el primer argumento va a ser sobre los cambios culturales que no necesitan unificación actual. Y en segundo lugar, una nueva imposición sobre las diferencias culturales. Entonces, en lugar, quiero mencionar que el plan del gobierno no ha sido claro. Y lo que muestra es que tenemos que presentar un problema y una solución a este problema. Entonces, ¿cuál fue el problema que nos presentó el gobierno? El gobierno nos presentó un problema que existió hace siglos, en el que los españoles vinieron a conquistar a las comunidades que existían antes e impusieron su propia cultura. Independientemente de la discusión de qué fue exactamente lo que hicieron los españoles, digamos, yo creo que eso no es tan relevante, porque lo relevante de una moción política es presentar el status quo actual y por qué necesitamos un cambio. Es decir, ellos nos tienen que presentar porque el status quo actual necesita que nosotros cambiemos lo que existe para proponer una medida que no existe en la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como ellos no nos han presentado un problema a solucionar, no nos han dicho qué es lo que quieren atender con la medida. Ellos quieren atender un problema del biocultural, ellos quieren tener un problema de, no sé, de ingobernabilidad política, no nos han aclarado cómo lo que quieren solucionar, entonces no nos han dicho cómo lo van a solucionar y en verdad cómo lo van a tratar. Y quiero recalcar de nuevo que sí, y restaurar un imperio no necesariamente implica solamente promover y restaurar valores culturales. Eso de verdad no se trata simplemente de recuperación de cultura que ya se hace en nuestras sociedades actuales y por lo tanto aún no entendemos por qué quieren hacer esta medida si su medida, digamos, de verdad no tiene un problema actual y de verdad no resuelve algo que no exista en la realidad. Entonces, quiero aclarar, digamos, para introducir mi argumento de que los cambios culturales se han dado a lo largo de la historia, mi primer argumento, contestando un poco sobre lo que fue. Y el imperio inca no solamente se trató de, digamos, no se trató en realidad de una cultura unificada, sino que el fuerte del imperio inca fue que hacían lazos económicos a través del, digamos, del dinero que tenían y a través de los recursos naturales, en el que muchas culturas se pudieron integrar a un solo imperio que conformaba una sola unidad política. ¿Qué significa esto? Que las diferencias culturales de cada pueblo se respetaron sin decir que no hubo enfrentamientos violentos entre ellos, pero porque fue principalmente pacífico, porque ellos se unían a través de trueques y ventajas económicas y conveniencia, lo que significa que había varias culturas dentro del imperio inca. ¿Y qué significa esto? Que actualmente no necesita cambio cultural porque en realidad no hubo ninguna cultura unificada de base para volver a traer de vuelta al presente. Y aparte debemos contar esto con ya iniciativas que recuperan la cultura que existió dentro del país, dentro de las regiones del país. ¿Y qué es lo que ellos de verdad quieren hacer? Entonces van a tomar una cultura que ya existe, que es la actual, la que se ha consolidado a través de los siglos, gracias a los españoles, gracias a todo lo que ha pasado. ¿Y qué van a hacer? Van a reemplazarlo por una cultura antigua que en realidad no era una única cultura que existía. Entonces, esto a mí me suena como una nueva imposición en desconocimiento de cómo se da la construcción cultural dentro de cada país. La construcción cultural no se da por solamente las imposiciones de los estados, las imposiciones externas, sino que se da también a medida que la sociedad se desarrolla y se actúa como sociedad. Y esto sucede a lo largo de muchos siglos y ahora nosotros
tenemos cultura sí, mestiza, sí, que incorpora elementos indígenas, pero que no necesariamente necesita una imposición de valores antiguos que ni siquiera eran tan unificados en primer lugar. Entonces, solo porque nuestra sociedad actual tenga diferentes valores a los supuestos valores que tenía la sociedad inca tenía, no significa que sean malos, simplemente que son diferentes y así hemos evolucionado del pasado. Entonces, nosotros creemos que el Estado no debe intervenir, así sea imponer un nuevo imperio, así sea hacer una promoción de valores culturales. Nosotros creemos que el Estado no debe intervenir de forma impositiva en los procesos de formación de cultura. ¿A qué me refiero a esto? La cultura se forma por muchos procesos y no debe el Estado empezar a decir, hey, esta es la cultura que ustedes deben empezar a seguir porque era la antigua y buena, no significa porque lo actual sea diferente, no será bueno. Entonces, para redondear mi argumento, es decir lo siguiente. Nosotros actualmente hemos evolucionado un proceso cultural que es nuestro propio proceso cultural y no significa que sea malo solamente porque sea diferente a lo que existía antes. Recibo su punto. David. Sí. Me gustaría, no sé, realmente no sé si usted recuerda que nuestro status quo era que en la actualidad los vestigios del Imperio Inca son las minorías y presentamos las soluciones para eso, por si acaso, si no lo recuerdo. Pues ese fue el status quo que presentaron ustedes desde Cámara Baja de Gobierno y no fue el que se presentó. Incluso sabe que le voy a responder a eso. Y usted dijo, necesitamos un cambio para que las minorías puedan ser incluidas dentro del sistema actual y necesitamos promover estos rasgos revolucionarios, ¿sí o no? Que eso fue lo que dijo. Entonces yo le digo, eso no es restaurar un imperio. Incorporar a las minorías dentro de una democracia actual implica que la democracia, esto nosotros deberíamos tener una democracia mucho más participativa en la que sean incluidas las minorías de mejor manera. Eso no implica que tengamos que restaurar un imperio ni imponer valores. Y yo creo que con eso respondí y refuté su argumento al mismo tiempo. Ustedes, pues digamos, ese fue el único argumento que presentaron. Nos dijeron, antiguamente ya existía una identidad. No existía de verdad una identidad única porque eran pueblos que se unían por conveniencia económica. Y le voy a hablar un segundo argumento sobre las diferencias culturales que había allá y las diferencias culturales que hay ahora en nuestros países y lo que implica eso en ese momento. En ese momento teníamos también diferencias culturales. No todos adoraban el sol, no todos tenían la misma religión, no todos tenían la misma cultura, porque si no, no hubiera sido una invasión pacífica ni una progresividad en la creación de imperio. ¿Qué es lo que tenían? Tenían diferentes culturas que están situadas en diferentes países, como en Colombia, como en Bolivia, como en Argentina, como en Chile, como en Perú. Esas diferentes culturas se estudian desde cada país dentro de los asentamientos que había. Hay museos para uno poder ver cómo era la cultura antiguamente. Y entonces, no hay una cultura para unificar base. No había una cultura de base para que ahora vengamos ahora tenemos sociedades pluralistas en las que hay diferentes valores culturales, en las que hay diferentes personas que tienen diferentes culturas y que no necesariamente necesitan una imposición de valores antiguos porque también son diferentes. Entonces, en nuestras pluralistas tenemos judíos, manes, tenemos cristianos, tenemos personas desde los indígenas, tenemos personas que, digamos, dientes más de los blancos, tenemos personas que no tienen necesariamente una ascendencia cultural de ese tipo. ¿Y qué significa eso? Que si vamos a imponer a través de la promoción, una imposición de parte del Estado, lo que va a hacer es que también tenemos el pluralismo de culturas como antes ni siquiera lo había y ahora tampoco podemos imponer única cultura. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la extensionista de oposición, Erika Natalia, representante de la Universidad de Rosario. Ahora damos paso al DIN como web de gobierno. David, tienes 7 a partir de... Espera. Ok. Que lo quiero tener ya en cámara. El tiempo. Ok, David. ¿Estás listo ya? Sí, dime cuándo. Ok, David. Tienes 7 minutos a tu discurso con 1 minuto protegido, como sabes, a partir de ahora. No me por acá, Patricia. Yo te oigo, David. Patricia, ¿lo escuchas? Ya va, un momento. Ok, buenas noches. Ya va, un momento. Ok, ¿todos escuchan? Creo que sí. Ok. Buenísimo, David. Ok. Buenísimo, David. Tienes 7 minutos a partir de ahora. Bien. Buenas noches, estimado jurado y nuestros compañeros del gobierno.
Como plático voy a explicar el desempeño que voy a realizar en mi intervención, donde primero voy a refutar ciertos argumentos que nos ha explicado la oposición y después voy a reafirmar nuestra moción y explicar nuevamente nuestros argumentos que tenemos, porque he considerado que la oposición no ha entendido nada. Ha estado en una confusión que ha girado y seguido engrandando y no ha logrado comprender lo que nosotros hemos planteado por restaurar y en sí el fin que tenemos como gobierno de que esta casa restauraría el antiguo imperio inca. En primer lugar, quiero comenzar con el líder de oposición, en donde él dijo que los españoles vinieron a imponer una identidad. Y yo le pregunto, ¿el imperio inca no tenía su propia identidad, su propio espíritu, sus propios valores? No lo sé por qué lo ha dicho. Argumentó, en caso de restaurar el imperio inca, provocaría una inseguridad económica. Y yo en este aspecto estoy viendo que ustedes tienen una idea de un imperio inca como un objeto. Y aquí en la actualidad inca como un objeto de ciudades, etcétera, como lo mencionó. Estamos planteando aquí una restauración del antiguo imperio inca en base primero a los valores, a la cultura y cómo contribuir y ir profundizando estos valores, esta tradición, esta cultura, que yo también recalco, también soy latinoamericano y me siento orgulloso de pertenecer y saber mi historia que pertenece al imperio inca. Pasando al vicelíder de la oposición, mencioné en el aspecto cultural que un imperio hace que se apropie del territorio. En sí, eso es lo que hace un imperio. Y eso lo hizo. Y acá la extensionista nos dijo que el imperio era pacífico. Yo no entiendo este punto en que se contradicen las partes. Sin decir más, voy a recalcar y voy a decir por qué el gobierno está aportando a la moción de que esta casa restauraría el antiguo imperio inca. Tal como lo dijo nuestro extensionista, los vestigios del imperio inca en la actualidad representan minorías. Y lo que se hace en la actualidad es muy poco. Entonces, nuestra solución a este problema, que es el status quo que hemos planteado, y lo voy a repetir, los vestigios del imperio inca en la actualidad representan las minorías y lo que se ha hecho ha sido muy poco. Entonces, en base a esto, el gobierno quiere profundizar y quiere restaurar el antiguo imperio inca. Y recalco el imperio inca no como un objeto, sino como algo más social, mediante sus culturas y tradiciones. Y para eso hemos planteado nuestros argumentos, que como bien dijo nuestro primer ministro, son los siguientes. En primer lugar, el argumento histórico, que por esto, cuando vinieron los españoles, vinieron a atacar con la religión, a robar el oro, se llevaron todas nuestras tradiciones. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer en la actualidad? La actualidad deberíamos reconocer esto en la historia, que no puede ser cambiada, pero darle la parte que en realidad tendría que ocupar en la actualidad la importancia de nuestra historia. Por eso pasamos a nuestro segundo argumento, que es el cultural. Y voy a decir literalmente las palabras de nuestro primer gobierno. No podemos saber hacia dónde vamos sin saber de dónde venimos. Frase importantísima en este debate. Por favor, repito. No podemos saber hacia dónde vamos sin saber de dónde vamos. En ciertos errores en la actualidad regresamos y vemos qué ha pasado en la historia para con esa experiencia, con ese pasado que es valioso, poder construir las mejores ideas hacia el futuro. Dentro de lo cultural tenemos entender la historia, entender los incas, entender la nación de los incas, su conciencia de la naturaleza, su conciencia del agua,
del sol. Estos valores que hoy en día se han perdido y que cada vez el gobierno quiere promoverlos. Y acá viene el tercer argumento de sostenibilidad, que pretendemos dar este mandato de que restaurar significa el no imponer, sino más bien implica un cambio. Y este cambio, tal como lo dijo nuestro extensionista, es un proceso en el cual, recuerden, no es un objeto el Imperio Inca. Entonces, en esto se generaría un argumento en el que nos basamos de la sostenibilidad. ¿Cómo? Aquí estoy. Vale. Sí. ¿Me escuchan? Finalizando con mi argumento de sostenibilidad que anunció nuestro primer ministro, el instaurar esta política desde la educación de nuestros infantes haría una aplicación a la sociedad de reconocer los valores, las tradiciones, y no donde, como decía nuestra viceministra, una danza a lo largo de un año no es nada. Tenemos que implementar, tenemos que informar, distribuir este conocimiento, esta tradición, esta cultura del Imperio Inca a la actualidad. Es por esto, y dado a que los vestigios del Imperio Inca en la actualidad representan las minorías, y lo que se hace en la actualidad es poco, bajo el argumento de histórico, cultural y sostenibilidad, esta casa restauraría el antiguo Imperio Inca. Les dejo con una frase que recalco nuevamente. No ver a dónde vamos sin saber de dónde venimos. Piensen en nuestros ancestros, piensen en nuestros incas y piensen que lo mejor es poder reconocer, poder estar dentro de la historia y tener las mejores ideas sabiendo nuestras raíces para un porvenir mejor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al señor David Jardín. Le damos la bienvenida para finalizar este debate al WIT de oposición, la señorita Natalia, de representación de la Universidad. Hola. Natalia, veo que estás preparado. Tienes 7 minutos para dar tu conclusión de este debate a partir de ahora. Listo, buenas a todos de nuevo. Voy a resumir mi discurso, primero hablando otra vez del plan, recalcando de cómo no hubo un verdadero plan del gobierno en este debate. En segundo lugar, voy a dar un repaso sobre los argumentos que hemos presentado a lo largo de este debate. Y en tercer lugar, voy a recalcar lo que nosotros dijimos como Cámara Baja de oposición. En primer lugar, debo hacer la aclaración de que no se entiende muy bien qué decía el gobierno por promover los valores culturales o por hacer una restauración de cultura. ¿Por qué? Porque esto ya se hace actualmente. Es decir, se excava, se mete y las personas van y pueden ver cuál era la cultura que había antes. No entendemos muy bien cuál es la diferencia del plan y como yo lo había dicho en el discurso anterior, cuando uno propone una moción política debe haber un claro cambio en el status quo. Es decir, que antes teníamos esto y luego teníamos aquello. Y antes, precisamente, digamos, en status quo actual tenemos procesos de recuperación de cultura en que las personas pueden acceder a la cultura inca, pueden verlo, tenemos minorías incas, como muy bien lo han dicho, y actualmente, ¿cuál es la diferencia? Entonces, de verdad no entendemos una diferencia entre el plan que nos han presentado, porque yo
personalmente creo que lo que ha hecho el gobierno ha sido una definición cobarde y no de verdad ha querido restaurar el imperio inca, sino simplemente hablar de la cultura inca y no del imperio como tal. Una vez dicho eso, entonces no nos presentó un problema actual a solucionar, por lo tanto no se soluciona porque no nos han dicho cómo nos llevan de un problema actual de nuestra sociedad a una situación que en el futuro sea mejor. Simplemente nos hablaron del pasado, diciéndonos que supuestamente el pasado era muy malo y que actualmente debemos restaurar solamente por un valor abstracto de que el pasado fue mejor. Señores, añorar el pasado es correr tras el viento, hay que evolucionar y como nosotros le hemos dicho a través de nuestros argumentos, que la cultura actual sea diferente no significa que sea mala. Entonces voy a hacer un recuento de lo que se ha presentado en este debate. En primer lugar, la Cámara Alta de Gobierno nos presentó un argumento histórico y pues yo no tengo ningún problema con lo que dijo, es totalmente verdad. El problema con esto es que este es un argumento meramente descriptivo que no le aporta nada al caso, solamente porque me diga cómo fueron las cosas antes no significa que este es tu punto. En segundo lugar, nos habla de unas vueltas a las propias raíces del pueblo, porque cuando uno sabe de dónde viene, entonces nosotros ahora sabemos a dónde vamos. Y lo que no nos ha dicho de verdad la Cámara de Gobierno es la realidad actualmente. Es abstracto de conocer la historia para no repetirla y de conocer lo que éramos, pero en realidad no nos ha dicho cómo su medida específica nos va a cambiar la situación actual. El pasado nos va a llevar un futuro mejor, cosa que de verdad no nos ha dicho. Y luego nos habla de la sostenibilidad, porque supuestamente los valores indígenas antiguos eran mucho más ecológicos y mucho más ecológicos y mejor actuales, y lo que nosotros decimos es, no hay un nexo causal en que nosotros recuperemos y necesariamente llevemos a más sostenibilidad actual dentro de nuestros países. Podemos recuperar la cultura, podemos verla, podemos saber que existe, podemos tener culturales que la promueven y la apoyan, y no significa que nosotros vamos a cambiar nuestros gobiernos actuales para tener naturaleza y traten de mejorar los recursos naturales. Entonces, como hemos visto, la Cámara Alta de Gobierno nos probó muchas cosas. Y en la Cámara Baja de Gobierno nos presentaron dos argumentos. Y se nos presentó el argumento de que en las minorías actualmente estamos este cambio. Ahora, no hay una conexión entre la medida de restaurar el imperio antiguo inca y minorías sean incluidas. ¿Cómo se incluye una minoría actualmente en nuestros sistemas democráticos? Se incluye a través de que la democracia sea mucho más participativa y sea mucho más amplia con las minorías, como nuestras sociedades lo hacen actualmente. Las sociedades minoritarias pueden participar y si no estamos haciéndolo, pues entonces el problema está en la democracia y no está en la restauración del imperio inca. Entonces, entre una minoría y restaurar el imperio. Y nos está diciendo que el último argumento nos hablan de un argumento cultural en donde que se debe restauración en base a los valores, a la cultura que existía antes, y ante esto se contrapone con los argumentos que ahora voy a venir a recalcar, que es que no podemos venir a imponer valores culturales a una sociedad meramente pluralista. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros desde la Cámara de Oposición? Nosotros dijimos que eso generaría instabilidad, como se dijo desde la Cámara Alta, y desde la Cámara Baja recalcamos que el proceso de formación de cultura es un proceso en el que el Estado no puede imponerla para exactamente qué es lo que se debe hacer. Entonces, forma la cultura que nosotros vivimos actualmente como latinoamericanos o como colombianos o bolivianos. Ese tipo de cultura se forma a través de nuestra cultura es desarrollo de la cultura inca, de la invasión española, de luego los procesos independentistas. Y toda esta cultura se desarrolla y no podemos venir a decir, cómo era, porque no podemos despreciar, hemos logrado hasta el día de hoy. Entonces, nuestro proceso de formación de cultura no puede de repente venir a imponerse por el Estado a cambiar. Solamente porque seamos una cultura diferente no implica que seamos una cultura peor a la que existía antes. David. David. Sí, no le creo. Pienso que no. Usted está consciente de que nosotros definimos bien el status quo, el problema que usted menciona, donde los vestigios del imperio inca en la actualidad representan las minorías y lo que se hace en la actualidad es poco. Ese es el problema y le preguntamos que era una solución. Gracias. Como ya le había dicho en exactamente el mismo punto de información que hizo la oradora anterior, ustedes no pueden venir a definir un status quo. Y en segundo lugar, sí, las minorías se pueden incluir, que no implica la imposición de una cultura restaurada, porque aparte no entendemos muy bien qué es lo que querían decir con el plan. En segundo lugar, nosotros presentamos el argumento del pluralismo actual. ¿Y qué significa? Antes, la cultura inca estaba basada en lazos económicos que tenían varias culturas unidas y que el proceso fue relativamente pacífico, sin excluir que hubiera habido algunas guerras, como trataron de haberme dicho que supuestamente era una contradicción con la Cámara Alta, como no lo era, sino que el proceso fue generalmente pacífico. ¿Por qué? Porque las culturas se unían en base en la conveniencia y no en base en que fueran una única cultura. Entonces, antes había pluralismo y antes se respetaba el pluralismo y ahora tenemos una sociedad eminentemente pluralista
pluralista donde tenemos muchas religiones y muchas culturas, tenemos muchas personas que también tienen que tener su voz y también son minoría. ¿Qué pasa si nosotros venimos ahora a imponer una sola cultura? Que viene el Estado a decirnos, esta es la cultura que yo creo que todo el mundo debería seguir, entonces usted también la debería seguir, no me importa que usted sea musulmán, no me importa que usted sea judío, no me importa en qué estado, cuál sea su cultura. Entonces, lo que nosotros vamos a aceptar acá es que no podemos aceptar una imposición cuando las culturas ahorita son también muy pluralistas. Eso que ha quedado muy claro porque la posición. Muchas gracias. Gracias a la señorita Natalia por el WIT que acaba de darnos. Bueno, ya culminó este debate.